Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde Miami para el resto del mundo y con el corazón en Venezuela. Continuamos con la segunda parte de este programa del día de hoy, entrevistando a especialistas súper especialísimos. Y yo les he dicho ya por qué, ya vieron la primera parte con la doctora Mariela García Torres, la médico foniatra, y en esta oportunidad me toca entrevistar a una persona que, sí, les había dicho antes que los especialistas son súper especialísimos, a la doctora que tienen en cámara ahora, va más allá, un nivel más allá de lo que es una especialista súper especialísima. Se trata de la doctora Carolina López Barrera. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, ubicada en Mérida, estado de Mérida. Hizo sus estudios de posgrado en pediatría y puericultura en el Hospital Dr. José Manuel de los Ríos, ubicado en Caracas, posgrado que está adscrito a la Universidad Central de Venezuela, y en un hospital que depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Posteriormente, la doctora Carolina López realiza estudios en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, hospital que está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que también depende de la Universidad Central de Venezuela. Pero por si fuera poco, la doctora Carolina López posee una certificación internacional de la LINCA. El LINCA es la Liga de Intervención Nutricional en Niños con Autismo e Hiperactividad. Actualmente, la doctora es jefe de la Unidad de Gastroenterología Infantil del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, que está inscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ella realizó un posgrado de microbiota intestinal por Regenera University, que se dedica al estudio de la psiconeuroinmunología clínica, un instituto muy prestigioso del cual fue egresada la doctora. Ella además es docente del diplomado de trastorno del espectro autista que dicta la Universidad Central de Venezuela, diplomado del cual estuvimos conversando en emisiones pasadas tanto con el doctor Freddy Sánchez como con la doctora Ana Cecilia Márquez. Ella es investigador científico con múltiples publicaciones y presentaciones tanto en congresos nacionales como internacionales y revistas científicas. Ha sido premiada por 15 trabajos de investigación científica publicados y ha sido también tutora de tesis de grado. Doctora, no me queda más que darle la bienvenida después de todo esto, pero yo tenía que decirlo. Muy buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque este programa es para todos ustedes. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Bueno, realmente para mí es un placer dar un poquito de lo que en Venezuela hacemos
en relación al trastorno del espectro autista. Tenemos múltiples profesionales con los cuales usted ha compartido y los puede visualizar en todo lo de YouTube que tiene. Y bueno, este es un momento de apertura, realmente de entender que hay cambios de paradigma que podemos lograr a través de la intervención gastroenterológica, nutricional, en el trastorno del espectro autista, considerándolo actualmente no como una condición cerrada neurológica o psiquiátrica, sino que va más allá, es una condición neurológica, inmunológica, gastroenterológica, inmunológica, endocrino, tóxico, metabólica compleja, multifactorial, multisecuencial, por lo cual el manejo multidisciplinario y a través del abordaje, en mi caso que realizo un producto para lograr la integración de estos niños a nivel de la sociedad. De verdad que gracias por esta invitación y espero a través de estos minutos poder transmitir para todos y para las mamis azules, como ellas dicen llamarse, un Pero poquito de esas herramientas que podemos lograr para integrar a estos niños. De verdad, realmente muy complacida por la invitación. gracias, doctora, y el honor y el placer son míos. Fíjese una cosa, para la audiencia y la comunidad médica en general, porque esto es un tema que debe dominar toda la comunidad médica. El término microbiota es relativamente nuevo, pero por lecturas anteriormente realizadas, pude ubicar que por allá, por el año 1675, un comerciante holandés de nombre Antoine van Leeuwenhoek envió un informe a la Real Sociedad de Londres, porque él había podido apreciar una diferencia muy significativa entre la flora bacteriana que se encontraba en la boca y la que será expulsada por las heces de los seres humanos. A partir de ese momento, se le da inicio a lo que hoy día se conoce como microbiota. Doctora, ¿qué es la microbiota? Fíjate, eso es importante resaltar el término de microbiota. Microbiota es el conjunto de bacterias, virus, protozoarios, hongos, arqueas que viven en cualquier parte del ser humano. Las más significativas es la microbiota oral y la microbiota intestinal. Perdón. El primer rango lo representa la microbiota intestinal, seguido de la microbiota oral. Entonces, ¿qué pasa? Este es un mundo muy activo, diverso, variado. Esta microbiota depende de la ingesta de alimentos, de diferentes factores que vamos a hablar posteriormente. Pero lo importante es destacar, esta microbiota era la que antes se llamaba flora intestinal. Hubo un cambio de la nomenclatura y actualmente hablamos de microbiota. Entonces es importante destacar esto, que flora intestinal y actualmente es microbiota intestinal. La Muy bien. microbiota, la microbiota intestinal aproximadamente representa 500 o 700 gramos del peso de un ser humano bebé. Y posteriormente en la vida adulta aproximadamente es 2 kilos de peso, un kilo y medio, 2 kilos de peso. Esta microbiota cambia. Para los pediatras hablamos de los 1000 primeros días. ¿Qué significa esto? Los primeros 270 días del embarazo de la mamá, en donde va a modularse esta microbiota intestinal. Entonces, si la mamá, por ejemplo, en estos tiempos de COVID, le da COVID, usa antibióticos, tiene infecciones de vulvovaginitis por cándida, el estrés, el aumento de peso exagerado, que puede provocar alteraciones en todo el sistema endocrino, microbiota endocrino. Todo esto va a generar cambios en esa microbiota. Posteriormente, esos primeros 1000 días de vida equivale, como les decía, los primeros 9 meses de embarazo y los 2 primeros años de vida. Entonces, el nacer por parto o cesárea, el estrés, que sean prematuros, niños con retardo de crecimiento intrauterino, niños que permanecen en terapia intensiva porque sean prematuros o por infecciones diferentes, el que no haya colecho inmediato, el apego precoz a la lactancia materna, la existencia de
que utilices alimentación mixta en ese niño en vez de utilizar lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria no en el tiempo debido, que es los 6 meses de vida, el uso de antibióticos. Se dice que utilizar 3 ciclos de antibióticos en niños menores de 1 año cambia la microbiota intestinal y no llega a recuperarse de una manera íntegra a menos que utilicemos diferentes intervenciones para la misma. Asimismo, al siguiente año, las infecciones recurrentes, no tener hermanitos, no compartir con mascotas, no ir a la playa, todo esto modifica pues esa microbiota intestinal. Es importante destacar que la segunda orden de microbiota importante, perdón, es la microbiota oral. Esta microbiota oral va a estar modificada, pues por supuesto, la microbiota que encontramos a ese nivel, la existencia de caries, placa dental, que también va a modificar la misma. Ya, la literatura menciona que existen aproximadamente 300 microbiotas y más de 1000 especies que la conforman. Pero ¿cuál es la que realmente nos interesa a nosotros en el tema que nos atañe, que es en el de los niños, adolescentes y adultos particularmente, que están dentro del trastorno del espectro autista? Ok. Bueno, aquí es importante destacar 3 cosas. Uno, son más de 1000 especies y se calcula de billones a trillones de microorganismos que tenemos en el tracto gastrointestinal, que tienen funciones metabólicas, defensoras, protectoras, mantiene la integridad del equilibrio, evita que nos enfermemos, ya sea de parásitos que sean patógenos o de bacterias patógenas. Esta microbiota, lo ideal es tener lactobacilos, bifidobacterias y estreptococos termófilos en equilibrio. Pero como les digo, son más de 1000 especies y cada una tiene una función que no las cumple otro, no las puede suplir. Por ejemplo, actualmente en el tema de la obesidad y todo lo que hablamos de esteatosis hepática o hígado graso, la Akkermansia mucinífera tiene un papel preponderante. Entonces, bueno, cada una de las bacterias benéficas, porque también podemos hablar más adelante que hay diferentes tipos de microbiota intestinal. Es importante entonces, por ejemplo, con el parto, los lactobacilos colonizan ese niño. Entonces, no sustituye una cesárea a un parto vía vaginal. La lactancia materna, bifidobacteria. Entonces, eso lo vamos a obtener a través de la lactancia materna y así sucesivamente con el aumento y la alimentación complementaria. Recordemos que los primeros 3 años de vida modula y modifica la microbiota intestinal que vamos a tener en la vida adulta. Entonces, por eso es la ventana de oportunidades que representa estos días. Es importante destacar que en todos los niños el neurodesarrollo o los primeros 3 años de vida ocurren paralelo el desarrollo de la microbiota intestinal con el sistema nervioso central. Por eso es que es esta ventana de oportunidades que le estaba comentando en relación a que si yo tengo esas diferentes variables o factores que modifican la microbiota intestinal, pues voy a tener más probabilidades de tener un neurodesarrollo, nutrición y crecimiento normal. A ver, una pregunta que se pudiera estar haciendo la audiencia. Un bebé que viene en condiciones de prematuridad al mundo y viene por cesárea, permanece en una unidad de cuidados intensivos cierto tiempo y requiere la administración de antibiótico-terapia. Ese niño es un niño con alto riesgo biológico para presentar la condición del espectro autista. Totalmente, totalmente. Tenemos una minusvalía no solo desde el punto de vista de microbiota, sino ese neurodesarrollo. Se han hecho, hay trabajos con evidencia científica, por ejemplo, el no mantener una lactancia materna precoz también altera el neurodesarrollo. Entonces son niños que deben ser desde inmediatamente al egreso dirigidos a unidades
de neurodesarrollo de alto riesgo biológico para estimulación precoz, vigilancia estricta y determinar, porque tienen un alto porcentaje de cualquier alteración en el neurodesarrollo. Entonces, son niñitos que debemos vigilar. La formación como pediatras integrales es muy importante porque es el pediatra que va a dirigir todo esto y va a evidenciar los signos de alarma o lo que llamamos banderas rojas para determinar alguna condición de trastorno del espectro autista. Ahora, usted que es gastroenterólogo y especialista en nutrición infantil también, ¿qué recomendaciones pudiera hacer usted a una madre para alterar de manera positiva esa microbiota? O, mejor dicho, dejar de hacer cosas para no alterarla de manera negativa y afectar a su bebé. Ok, bueno, yo parto ahí, yo hago también consultas antenatales, que serían lo ideal. Debe existir como una simbiosis, un binomio ginecostetra y pediatra, la cual lamentablemente no es conocido por algunos y no es utilizado. Es una herramienta tan importante para lograr. Entonces, en primera instancia, nosotros hablamos de los 1000 primeros días que ya le había comentado, algunos hablan de los 1500 días, y es preparar antes de la concepción tanto a padres como a madres, para que el bebé sea lo más sano posible. Entonces, la mamá, por supuesto, el ácido fólico, las vitaminas que van para mamá y papá, incluyendo omega 3, mantener unos antioxidantes adecuados, evitar infección. Las madres no ingerir alimentos con mercurio, por ejemplo, todos los peces grandes, la mayoría de los peces grandes tienen mercurio, evitar uso de antibióticos, llevar una vida sana, no fumar, alcohol, hasta dormir bien y evitar estrés. Durante el embarazo, entonces, por supuesto, evitar infecciones, el consumo de algunos alimentos que se consideran proinflamatorios. Hablamos también de todo lo que es enlatados, ultraprocesados, exceso de carbohidratos y azúcares, los cuales van a determinar una microbiota que sea sana o no. El evitar infección urinaria, y siempre yo les doy un tips a todas las madres que me consultan, cada 2 horas ir a orinar, eso es muy importante. Evitar infecciones vulvovaginales, a nivel de todo la parte del tracto vaginal. Entonces, algunas recomendaciones inclusive que se dan a las madres embarazadas en la práctica de sus relaciones sexuales. Todos esos son puntos muy importantes. Lograr, y en la mayoría de los casos, a veces uno como madre no quiero sentir dolor, entonces, doctor, quiero cesárea. No, el parto es lo más fisiológico, es la manera ideal de colonizar, de lograr. Tantas funciones tiene ese parto, y el paso a través del canal del parto va a ejecutar una serie de condiciones hasta el niño para que no tenga dificultad o distrés respiratorio. Entonces son herramientas que debemos tomar en cuenta. Y en cuanto a eso último que usted acaba de mencionar, en el canal de parto existe un microbioma que es diferente a la microbiota de la cual estamos hablando. Un microbioma que es una población de bacterias que se encuentra en el canal vaginal de la mujer, con las cuales el bebé tiene contacto al momento del nacimiento Es y, correcto. y lo Los protege. lactobacilos. Por eso es que se prefiere el parto natural antes que la cesárea, ¿cierto? Ahora, Correcto. una vez que tenemos el producto de la concepción, el bebé ya nació, ¿cómo altera la microbiota que ya usted mencionó y explicó ampliamente la protección que le brinda al ser humano, sobre todo al niño, al bebé recién nacido? ¿Cómo altera a esta microbiota el hecho de que la mujer prefiera la lactancia artificial antes de que la lactancia materna, o por razones laborales, porque se da el caso, por razones laborales, no pueda amamantar a su hijo? Bueno, yo soy promotora número 1 de la lactancia materna. Perfecto. Se dice que es el alimento oro, es el alimento simbiótico que tiene prebióticos, probióticos, que tiene todos los nutrientes
la calidad, inclusive tiene microbiota y te va a ayudar a mantener esa microbiota intestinal que tanto queremos en los niños. La lactancia materna, la leche humana, es el elemento ideal. Va a lograr, se han hecho trabajos donde hay evidencia científica de que la leche materna, el contacto que mantiene el niño y todos los que aporta, todos los requerimientos, logra que el neurodesarrollo de los niños sea mejor. Y comparando niños con alimentación mixta o con fórmula versus niños con lactancia materna exclusiva, tanto el neurodesarrollo como la parte de la visión es totalmente diferente. Entonces, número uno, todos los pediatras debemos promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Hay contraindicaciones absolutas y allí no hay para debatir, por ejemplo, galactosemia, tuberculosis activa, la madre que tenga un cáncer, por supuesto, y esté activo, esté en radioterapia y quimioterapia, sus condiciones no lo van a permitir. Sin embargo, para las otras madres hay unidades de, por ejemplo, mi gota de leche o de alimentación con lactancia materna, en lo cual a través de la extracción podemos hacer bancos de leche y así las madres tengan que trabajar esos bancos de leche, se puedan administrar a los niños y mantenemos la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, que es el gold estándar, es el alimento oro. No vamos a tener en toda la vida esa oportunidad que nos da Diosito, la naturaleza, la vida, de dar esa leche materna. Ahora, usted acaba de mencionar algo que es un tema que a mí me ha preocupado desde que supe que estaba ocurriendo. Hace unos meses yo tuve la oportunidad de entrevistar a nuestro común amigo, el doctor Uniades Urbina, y él denunció en mi programa eh, el cierre técnico de la unidad de mi gota de leche que funcionaba en el hospital JM de Los Ríos. ¿Eso todavía permanece así o la situación se normalizó? Fíjate, en el hospital de niños, liderado por la doctora Evelyn Niño, está la unidad de mi gota de leche. Realmente, bueno, han existido cambios y sobre todo por el momento COVID, donde hubo una remodelación total de algunas estructuras o algunas consultas y se desplazó esa consulta del mi gota de leche. Sin embargo, la calidad de profesionales que tenemos en Venezuela y en esa unidad es número uno. Y ellos continúan trabajando ahí, inclusive en todas las consultas del hospital está el teléfono de la unidad de mi gota de leche y ellos a través de consultas presenciales o consultas virtuales mantienen la asesoría y eso no ha terminado. La doctora Niño construyó un palacio y ese palacio, así sea a través de todas estas redes como estamos haciendo nosotros, continúa. O Y sea, es no ha solo a tenido través que... de la, Continúe, doctora, disculpe. ajá, no solo a través de mantener la lactancia materna, sino después cuando la alimentación complementaria y la introducción de otros alimentos combinados con la leche materna, esa unidad continúa, inclusive los niños al año son graduados, o sea, eso continúa. No puede parar. Algo, un beneficio tan importante para un niño jamás para. Lo que pasa es que de repente las estructuras pues no son las más idóneas. Sin embargo, a través, como le digo, de esta tecnología, pues contribuye a que continúe ese pilar que formó la doctora Evelyn Niño. Gracias a Dios. Ahora bien, doctora, además de la unidad de gastroenterología y nutrición pediátrica que usted tiene a su cargo en el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, ¿en qué otros hospitales del país existe una unidad de gastroenterología y nutrición pediátrica? Bueno, tenemos varias. Tenemos la fortaleza en el país, en el Hospital de Niños hay una unidad de gastroenterología, igualmente Hospital Militar, doctor Eh, Carlos Arbelo, donde formamos residentes en formación integral en gastroenterología. Sin embargo, hay otros hospitales
que también tiene unidad de gastro, pero está como un solo gastroenterólogo. Está el Hospital Domingo Luciani, igual el Hospital Elías Toro, en otros. Entonces son fortalezas, fortalezas Y en el que interior nos del país, ayudan a todos doctora, porque disculpe que la interrumpí, y en el interior del país, no. En el interior del país, Barinas tiene, Maracay Julia, también Julia, tiene, Valencia tiene, o sea, ciudades como esas sé que hay. en Puerto La Maracaibo, Cruz también tiene, cuenta con gastroenterólogo. Maracaibo también tiene, sobre todo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está la doctora Ana Nuceta y doctora Danielines Villalobos, las cuales formamos nosotros y tiene también conocimiento en trastorno del espectro autista. muy Entonces bien. sí hay personas y seguimos formándonos, porque por ejemplo, ahorita antes de empezar esta intervención, nuestro grupo se acaba de inscribir en un conversatorio de microbiota que va a haber el día martes y el conocimiento no para. En medicina el conocimiento no para, es importante pues seguir la formación para lograr todas las fortalezas y todas las ganas, porque mientras más aprendemos, más el conocimiento se hace ávido y queremos y queremos y queremos seguir. Y así estamos. Así somos los Algunas médicos. veces tenemos un poco la limitación desde el punto de vista económico, que queremos ir a algunas cosas, pero al menos aquí no paramos y bueno, tenemos el conocimiento a través de todos los artículos que nos permite la tecnología. Y bueno, estamos aprendiendo y cada uno es así como una matica, un granito que permite a cada uno de nosotros mantener esa neuroplasticidad y el cerebro sigue aprendiendo. Ya, Y el doctora, estar formando, permíteme, el así como, estar formando residentes, bueno, es la energía más productiva, porque sabes que lamentablemente no vamos a durar toda la vida. Si el conocimiento de lo poco o mucho que sabemos se queda con nosotros, ¿cómo se va a multiplicar eso? Y además tenemos hijos, vamos a tener Dios mediante nietos y si no preparamos a la generación de relevo, ¿cómo vamos a quedar todos? Entonces, eso es muy importante. por supuesto que sí, además de que es un ambiente cuando uno está como docente de posgrado, uno se siente como que estos muchachos jóvenes le inyectan energía a uno también y lo motivan Exactamente, a uno exactamente. prepararse mejor para ofrecerles a ellos lo mejor para que a su vez en conjunto se los demos a la población que es nuestro objeto de trabajo. Yo le quería preguntar acerca de la demanda para los eh, cargos de residentes de posgrado. ¿Actualmente está cubierta la demanda, doctora? Sí, en gastroenterología sí, en los Afo- 3 posgrados. Afortunadamente. Usted me Ujú. mencionó individualidades y grupos de personas cuando se refiere a los médicos, porque nosotros somos así, somos inquietos en cuanto al querer saber más y más, y usted lo mencionó. ¿Usted siente que hay un apoyo suficiente del Estado venezolano a estos programas, servicios que se le deben ofrecer a la población venezolana? Fíjate, en nuestro caso no teníamos, el equipo se nos dañó el año pasado, en septiembre. Y sabes que la evaluación de los niños con TEA, dependiendo del nivel, es integral y es a través, inclusive una endoscopia con un estudio anatomopatológico para que no se quede todo en teorías, sino realmente podamos determinar si tiene alguna afectación. Desde febrero, pues nos arreglaron nuestros equipos y en los 3 hospitales tenemos equipos y eso nos ayuda. Algo muy importante, nosotros trabajamos en conjunto con la unidad de autismo Negra Matea, que está en la maternidad Concepción Palacios. Hacemos un equipo maravilloso con nutrición, con la doctora Ana Cecilia Márquez, con quien comparto también el diplomado de autismo en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, una de las personas que integran todo este grupo, que ya sea en público o privado, da las herramientas necesarias para ello.
y la Ahora, unidad de autismo es maravillosa, una cosa es maravillosa. yo sé, y Inclusive estuvimos ellos conversando hacen con alto la... riesgo biológico, alto riesgo biológico. Lo que pasa es que el número de personas no es suficiente para atender esta demanda. Por ejemplo, sabes que las últimas cifras de autismo, de trastorno del espectro autista, dadas por CDC, es de 1 por eh, 36 niños neurotípicos, un niño con TEA. O sea, es una cifra importante. En mi unidad de gastroenterología del Hospital Miguel Pérez Carreño, en nuestra unidad, vemos, claro, somos una unidad de referencia y en algunos momentos somos la única, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Llega a ser, por cada 10 niños neurotípicos vemos un niño con TEA, pero no es válido porque somos una unidad de referencia. Quiero que me entiendas, ¿no? No por estoy supuesto que diciendo sí. que en Venezuela tenemos por cada 10 niños un neurotípico es un niño, pero en nuestro caso pasa esa. Sí, yo la entiendo perfectamente y esto es un tema que estuve conversando yo con la doctora Ana Cecilia Márquez en el programa pasado y ella mencionó del excelente puente interinstitucional que tiene tendido con ustedes allá en el Hospital Miguel Pérez Carreño. La doctora Ana Cecilia está sola, a pesar de que tiene otros especialistas allí y cada uno va a enfocar su área de conocimiento específica. Ella necesita el apoyo de otros médicos que hagan el triaje con ella y el despistaje de estos niños para poder ser referido a ustedes. Yo Exacto. le pregunté lo de los cupos de posgrado y del número de unidades existentes en el país a propósito de ello, porque la unidad Negramatea que funciona en el hospital, en la maternidad Concepción Palacio y de la cual está a cargo nuestra común amiga, la doctora Ana Cecilia Márquez, es un se ha convertido en un centro de referencia nacional porque el interior no está en capacidad de dar respuesta. Por allí es muy beneficioso que ustedes ya tengan digamos, una cifra bien importante, 5 cohortes de aproximadamente 100 personas que en el área asistencial pueden brindar conocimiento y brindar apoyo, digamos, en los servicios, diferentes servicios de los hospitales del país. Y eso es algo bien gratificante, de lo cual yo estoy absolutamente seguro que ustedes, como docentes del posgrado, como propulsoras de todo este movimiento, se deben sentir muy orgullosas y nosotros, sus colegas, más aún, sabiendo el trabajo tan hermoso y tan científico, porque está avalado por personas que se dedican a la ciencia, a la investigación, a líneas de investigación específicas, como es el caso de ustedes. Y eso es Sí, muy plausible, pero yo no veo como médico que estoy aquí fuera del país, pero sé perfectamente lo que pasa dentro de él. Yo no siento ese apoyo del Estado venezolano a ustedes, sabiendo que los niños son los adultos del futuro y es una población sí. bien Fíjate, importante, uno por cada 36 niños. sí. Fíjate, algo importante que yo quiero recalcar, que también depende de uno, de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo soy caraqueña, pero margariteña de corazón, Ah, porque somos yo me dos, crié en Margarita. Ah, somos bueno, dos, somos dos. me Yo crié no en me crié en Margarita, Margarita. yo me crié en Margarita y estudié mi primaria y todo bachillerato en Margarita. Luego salí a Mérida y luego regresé a hacer mi internado rotatorio en el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Y hay una doctora que se llama Liceli Sosa y ella hizo el diplomado el año pasado. Y con gran beneplácito, este mes que celebramos eh, el mes de la concienciación de TEA, ella ha hecho muchísimas actividades y ha empoderado a cada uno de los pediatras y hace grupos de WhatsApp y ella está pendiente y multiplicando este conocimiento. Uno, primero dándole el valor al pediatra para el diagnóstico precoz y oportuno, que te da un cambio total de la respuesta y la evolución favorable del niño. Entonces, como te digo, creo que cada uno de nosotros en el sitio de trabajo debe cumplir su rol para multiplicar esta información. Claro. Los puestos, mi experiencia, los puestos, por ejemplo, de gastroenterología en los 3 hospitales están funcionando.
tenemos nuestros cupos completos, gracias a Dios, tenemos nuestros equipos completos. Si queremos más apoyo, pero estamos trabajando. Actualmente a través de un ministerio nos pidió un proyecto para diferentes trabajos de investigación y uno de los que vamos a introducir es el autismo y los diferentes exámenes como es estudio de microbiota, perfil inflamatorio, evaluación de permeabilidad intestinal. Entonces, bueno, es un momento de apertura que tenemos que tratar de lograr porque el beneficio de los niños, la ley actual que se está promulgando, que bueno, todo va a ir de la mano, pero tenemos que buscar la manera de hacer este puente por los niños que son los más beneficiados o los más perjudicados si no tienen el, las herramientas para lograr su óptimo desarrollo. Doctora, la verdad que me encanta hablar con usted. Lo que pasa es que esto es un tema, además de apasionante, es un tema netamente científico, pero a pesar de lo científico que pudiera ser, usted de una manera bastante comprensible mencionó al principio de esta conversación que hemos tenido cuáles son aquellos factores que pudieran alterar esa microbiota que protege al niño para que nuestra audiencia entienda qué debe hacer y qué debe dejar de hacer. Nos queda un minuto y medio, doctora. Y a mí me gustaría que usted, además de dar sus contactos y redes sociales para que la gente la contacte y la comunidad médica, y no médica, científica, asistencial, tenga contacto con ustedes para efectos de realizar el diplomado, porque necesitamos más gente que se forme en el diplomado. Me gustaría que diera sus redes sociales, sus contactos y además de ello, un mensaje final para la comunidad médica y para la población en general. Nos queda un minuto. Bueno, mis redes en Instagram es carolina.k.2511. Carolina con K punto 2511. Pueden comunicarse por mensajes directos y yo les informaré en relación a diferentes temas en autismo y siempre los voy a estar guiando. Coloco post y coloco intervenciones. En relación a todos, bueno, creo que la medicina tiene que tener un cambio de paradigma y el trastorno del espectro autista tiene que ser un tema obligatorio en el temario médico y en la pediatría sobre todo. El pediatra es el capitán que dirige el barco. Nuestra formación es importante, ver las aristas. Y volvamos a la alimentación, doctora. ¿Cómo debería ser la alimentación de un niño para que esté protegida esa microbiota, que es ese segundo cerebro, así es llamado el segundo cerebro de nosotros los seres humanos en general? Sí, bueno, vamos a resaltar algo primero. Los niños con autismo o con trastorno del espectro autista, los trabajos hablan que entre un 40 a un 80 o 90% tienen alteraciones en el tracto del gastrointestinal y hablamos de manifestaciones gastrointestinales en niños con trastorno del espectro autista. Entonces, distensión, llantos no explicados, eructos, flatos fétidos, intolerancia a algunos alimentos, pueden alternar diarrea con estreñimiento e inclusive algunos se ha visto que en algunos momentos niños con trastorno del espectro autista nivel 3, el anteriormente llamado nivel severo, hay conductas que nosotros no podemos identificar realmente o los padres si son consecuencia de la alteración neurológica o es algo gastrointestinal. Pero se ha visto que los niños irritables que se golpean o muerden a la mamá, que tienen conductas disruptivas, pueden tener onicofagia o pica, se ha correlacionado que puedan tener infección por una bacteria, que los tenemos todos pero en equilibrio, pero por su sobrecrecimiento puede provocar esto, que es el Clostridium difficile o ahora llamado Clostridioides difficile y la cándida.
¿ok? La cándida que tenemos todos, Es este un hongo, hongo, es un hongo. este hongo Para nuestra audiencia. en equilibrio, pero en cantidades muy pequeñas, y cuando hay disrupción de la microbiota intestinal, este puede crecer o motivado a la alimentación y va a generar entonces algunas conductas disruptivas en los niños. La evidencia emergente dice que hay un desequilibrio o disbiosis o alteración de esa microbiota intestinal que va a generar disrupción tanto en la barrera intestinal que existe como alteración en el sistema inmune, porque el 80%, el 70-80% del sistema inmunológico está a nivel del tracto gastrointestinal. Puede o no existir alteración de la permeabilidad intestinal y va a generar, pues por supuesto, esa permeabilidad va a generar inflamación gastrointestinal. Hablamos que existen dos cerebros, el primer cerebro, que es el tradicional, y el segundo cerebro, que es el intestino. Ellos tienen una comunicación bidireccional. Por lo tanto, cuando hay gastroinflamación, va a haber neuroinflamación, y si hay neuroinflamación, va a haber gastroinflamación. ¿Cómo va a expresarse esto? Pues en manifestaciones gastrointestinales o manifestaciones neuroconductuales que van allá de un mayor o menor grado, dependiendo de este desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, este eje intestino, microbiota, intestino, cerebro, se ve afectado y bueno, va a dar los diferentes fenotipos con una mayor o no exposición del mismo. La alimentación representa uno de los pilares fundamentales. Nuestro padre de la medicina, Hipócrates, decía que el alimento sea tu medicina. Y para nosotros, los médicos, nada más en boga ese pensamiento tan maravilloso. Entonces, para los niños con TEA se habla que deben tener una dieta, principalmente, vamos por escaleras. Primero, una dieta libre de alimentos preservantes, colorantes, ultraprocesados, químicos, libres de azúcar, miel o papelón. Luego continuamos con una dieta libre de gluten. Gluten es trigo, avena, cebada y centeno. Se habla que el gluten es un proinflamatorio para cualquiera. La alteración de la disbiosis o la alteración de la microbiota intestinal o desequilibrio o lo que llamamos disbiosis intestinal, se sabe que no solamente está involucrado en el trastorno del espectro autista, sino que existen cuando colocamos en PubMed o en cualquier buscador, hay más de 80 a 100 enfermedades que incluyen neuropsiquiátricas, el Alzheimer, el Parkinson, síndrome intestino irritable, cólico, o sea, múltiples enfermedades en las cuales está involucrada esta alteración del eje o desequilibrio o disbiosis intestinal o desequilibrio de la antes llamábamos flora intestinal, desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, por eso es una de las herramientas que tomamos más en cuenta. Seguimos entonces, eliminamos este gluten que para algunos es considerado neurogluten o neurotóxico o un proinflamatorio, seguido de la caseína. La caseína la tiene la leche de vaca, búfala, cabra y todos los derivados. Se incluye la soya. Hay una teoría que hablamos, la teoría de los opioides, y por eso los niños son tan adictos. A veces las mamás llegan y nos informan en las evaluaciones, entonces hablan en relación a que, pero doctora, ¿cómo le vamos a quitar lo que más come? Que es el queso, son adictos a la leche, inclusive niñitos más grandes están tomando tetero, o al pan, quieren comer pan o pasta, inclusive pueden tener un apetito tan selectivo que solamente digieren esto, porque esta teoría de los opioides se habla que lamentablemente no tenemos la capacidad en los niños con TEA de desdoblar esas proteínas, ingresan al tracto gastrointestinal íntegras, se absorben a nivel del tracto gastrointestinal por vía hematógena y diferentes vías a través de este eje microbiota intestino-cerebro, generando alteraciones de conducta. Entonces le va a producir como adicción,
cuando una persona tiene adicción a alguna droga, pues puede tener inclusive síndrome de abstinencia y esto puede pasar con nuestros niños con TEA. Es importante lograr este equilibrio para solventar disrupciones como el síndrome de intestino permeable. El intestino permeable es algo así como, tenemos el intestino con uniones estrechas, donde solo permite el paso de vitaminas, micronutrientes y minerales. Cuando tenemos un síndrome de intestino permeable, se abre el intestino. ¿Y qué pasa? Pasa lo bueno, pero también todo lo malo. Entonces, los tóxicos, los metabolitos que no deben, las proteínas que deben ser desdobladas y llegan a pasar intactas y va a generar pues toda esta serie de cambios. Entonces, la alimentación representa un pilar muy importante. Yo les inicio primero es que el alimento sea tu medicina. Luego elimino la carga tóxica que pueda existir. Entonces hablamos de disruptores endocrinos que también a través de esta permeabilidad intestinal y estas uniones que están alteradas pueden pasar estos disruptores endocrinos y van a provocar no solo alteraciones endocrinas, sino también pueden provocar en un futuro problemas de fertilidad, tumores, retraso en la pubertad o adelanto en la pubertad, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Al mejorar esa unión estrecha, mejorar la vellosidad intestinal, mejorar el moco, que debe existir un moco fluido, un moco grueso, y va a evitar donde allí está la microbiota y va a evitar que pasen las sustancias nocivas, el mejorar todo esto, uno con la alimentación, el ambiente tóxico, los niños con hiperactividad que pueden recibir neurotransmisores, porque recordemos que hay neurotransmisores como el GABA que lo producen bacterias, bacterias buenas, benéficas que tenemos nosotros. Entonces, al estar todo este desequilibrio, pues va a generar. Es importante los sistemas de excreción que tenemos, piel, pulmón a través de la vía respiratoria, la excreción de CO2, el sistema urinario a través de la micción y el lograr en el tracto gastrointestinal la evacuación blanda, sin pujo, sin dolor, diaria, es una también de las vías, porque vamos a lograr mejorar la microbiota, pero resulta que el niño evacúa cada 5 días. Entonces no vamos a mantener pues ese desbalance que es tan negativo para los niños. Perdonen que me extiende un No, poco, pero me doctora, yo apasiona este encantado. tema. Yo que suelo interrumpir tanto a la gente, yo estoy encantado escuchándola, porque yo tengo nociones generales acerca del tema, pero no hasta el nivel de profundidad como usted, por supuesto. Y me encanta escucharla y sobre todo que la población en general tenga acceso a este tipo de información. Ahora, yo me hago una pregunta, doctora, de orden práctico y cotidiano. Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina, pero en un país como Venezuela, donde tenemos las condiciones socioeconómicas que tenemos, ¿cómo hace una familia, una madre, una pareja que tenga un niño dentro del trastorno del espectro autista para alimentar a su hijo o hija y no alterar esa microbiota beneficiosa para su organismo? Fíjate, la primera base es eliminar todos los alimentos procesados. Y sabes lo que más tiene costo son los alimentos procesados, aquellos que vienen en bolsita, que tienen preservantes, colorantes. Entonces hay que buscar todo lo natural. Eh, yo trabajo en público y privado y te puedo decir que tengo mamis en público con todas las carencias que puedan tener desde el punto de vista económico que cumplen con la dieta de los niños. Hay mercados populares, o sea, mercados, por ejemplo, voy a decir uno, Quinta Crespo, que tiene harina de papa, harina de yuca, harina de todos. Y es comer con calidad, comer como deberíamos comer todos, en equilibrio. Tenemos que, recordemos, te recapitulo, la diversidad de la microbiota, la abundancia, la riqueza, y eso se nutre sobre todo con alimentos tipo vegetales, verduras, ensaladas porque representan el prebiótico, que es el alimento para el probiótico, que es la bacteria. Yo les puedo, como yo les digo a ellas siempre, yo te puedo indicar probióticos porque existen en bodegones, existen comercio
y en comercios, en algunos comercios y algunas personas traen probióticos del exterior, que tienen que ser de multicepas, concentraciones en billones, pero de nada vale que le des un probiótico y no tratas de buscar lograr a través de una alimentación variada, diversa, que incluya más de 70 alimentos por semana, cómo vamos a mantener esa riqueza y diversidad bacteriana. ¿Ok? Entonces, nuestro papel como gastroenterólogo, hablamos de un protocolo también de las 5R, porque no solamente vamos con el protocolo biomédico que te hablé anteriormente, también tenemos un protocolo nuestro en donde nos encargamos de repoblar, restablecer, reinocular, restablecer y rebalancear esa microbiota que está devastada. ¿Y que es tan importante? Porque la microbiota es, es la centinela de la salud, no solo intestinal, global. Todas las enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, colitis ulcerosa, cáncer colorectal, está involucrado. El COVID. Se han hecho estudios, sobre todo en países asiáticos, que fueron uno de los más afectados, y la disbiosis que ocurría en tanto gastrointestinal como a nivel pulmonar contribuía y era directamente proporcional a la evolución tórpida en COVID. Entonces, no es algo efímero, es algo tangible, es algo que podemos apreciar. La microbiota es la centinela global de la salud. Eso es válido tanto para personas dentro del trastorno del espectro autista como aquellos Para todo, que no para nos todo. encontramos dentro de... es excelente esa aclaratoria, esa explicación que usted acaba de dar, doctora. La verdad es que yo estoy más que complacido de tenerla honrado, por supuesto, de poder conversar con usted y que usted le pueda enviar ese mensaje a toda la población en general y a la comunidad médica, porque yo también considero, al igual que usted, que esto es un tema que debe dominar todo médico. No sé si actualmente está incluido en el pensum de estudio de los estudiantes de medicina, no sé, desconozco eso. Creo que no, porque cuando yo les hablo a los estudiantes de algunas escuelas que soy docente, en escuelas de medicina no saben de autismo. Dice, ay, él tiene algo, él está hablando diferente a los niños, porque no me mira la cara, pero no, no hay una concienciación en relación al tema. Por eso es importante, realmente todos los días celebramos, o sea, el mes de abril, específicamente hay un día que hablamos del Día de Sí, el día 2 de Concienciación, abril. pero todos los días debe ser el, el año completo, el año para nosotros en que el trastorno del espectro autista existe, que hay un aumento exponencial que tenga que ver con la tecnología, la mayor preparación que tengamos. No sabemos, hay muchas aristas por las cuales uno pudiera pensar qué es lo que está pasando, pero Y lo por ello fue importante, que yo dediqué, doctora, todo el mes de mi programación a la concienciación del autismo. Toda la programación del mes de abril está dedicada a ellos y a ustedes, que son los luchadores, los científicos que están trabajando por ellos allá en Venezuela. sí, sí, Porque no de solamente es un verdad, bueno, reconocimiento, no solamente es un reconocimiento y visibilización de la condición ante la sociedad, también es un homenaje a ustedes, mis colegas y otros profesionales de disciplinas conexas a la medicina que están haciendo un gran esfuerzo y lo han realizado desde hace muchísimos años, trabajando en pro de esta población tan descuidada por el campo médico. sí, sí, bueno, formarnos cada uno y de verdad, vuelvo y puedo ser reiterativo. Yo les digo siempre a mis colegas porque a veces la desesperanza nos invade, no voy a negar, pero yo sigo trabajando en Venezuela, yo quiero mi país, hay personas con una calidad importante y que queremos, y queremos seguir trabajando. Fíjate que en el posgrado de gastroenterología ahorita tenemos un haitiano, un colombiano y una doctora de República Dominicana. Buenísimo, buenísimo. Y de otras especialidades, En el doctora, posgrado de no. gastroenterología hemos formado
gastroenterólogos que están en República Dominicana con conocimiento en autismo y cuando yo las veo en relación al trastorno del espectro autista y su preparación, uno dice, vale la pena seguir trabajando, vale la pena, Por porque supuesto. construir un futuro es construir la Venezuela que todos queremos y que Dios permita que tengamos en otra oportunidad. Y este es el mejor legado que podemos dejar como profesionales de esta noble profesión y como científicos. Doctora, ¿usted está recibiendo o ha recibido residentes de otras posgrados, de otras especialidades? Eh, no te entiendo. O sea, que se ha recibido en como pasantes en su unidad del Pérez Carreño a residentes, por ejemplo, del posgrado de medicina familiar, por No, ejemplo, no, de no. neurología. Pero, fíjate, no, pero de pediatría sí. De pediatría del mismo Hospital Pérez Carreño, del Victorino Santaella, del Materno Infantil de Caricuao. Entonces ellos hacen una pasantía y aprovechamos pues darle, ya empezar a sembrar esa hormiguita en el corazón. Y si ellos tienen la oportunidad de ver el cambio antes y después, es impresionante, son otros niños. La calidad del sueño mejora, que es tan importante. Y me acordé ahorita y que las mamás siempre me dicen, doctora, pero es que ese apetito no para. Los niños comen y comen porque el apetito y la saciedad lo modula la microbiota intestinal. Al existir disbiosis intestinal, pues ellos quieren comer y quieren comer y no para la alimentación y es por eso. Entonces, el ayuno intermitente que están hablando ahorita también ayuda a los niños con, sí. Ojo, no son las horas, no es 16 horas. Buenos días, televidentes. El tema de hoy será de alteraciones gastrointestinales en niños con trastorno de espectro autista. Para ampliar esta información, daremos el pase al gastropediatra. Evaluación gastrointestinal y endoscópica. Es el primer paso para diagnosticar y tratar estos pacientes. Es necesario el uso de antimicóticos, enzimas digestivas, probióticos, vitaminas y minerales. Ahora escucharemos al nutricionista. Es importante evitar alimentos alergénicos y mantener una dieta libre de gluten, caseína, soya y aditivos. Aumentar el consumo de vegetales de 3 a 4 porciones y de fruta de 1 a 2 porciones al día. Gracias a mi familia y al equipo multidisciplinario que le han dado seguimiento a mi salud gastrointestinal. Mi nombre es Santiago, tengo 5 años y estoy dentro del espectro autismo. En fin, doctora, cuántas cosas que tenemos al alcance y de una manera no tan costosa. De qué manera podemos alimentar a nuestra familia y sobre todo a los niños que están dentro del trastorno del espectro autista. Sí, bueno, yo les sugeriría a las mamis utilizar alimentos naturales, lo más natural, evitar todo lo procesado que como sabemos en líneas generales para cualquier organismo es totalmente tóxico y nocivo. Entonces, el utilizar productos que vengan de la naturaleza. Ojo, también es importante destacar que hay que evitar alimentos que tengan pesticidas, herbicidas o insecticidas, que también representa otra noxa para esa microbiota intestinal. Ella es muy noble, pero también, a pesar de todos los beneficios que tiene, pues el estar en contacto con todos estos tóxicos ambientales, pues también va en detrimento de ella. Doctora, y hay algo que usted ha mencionado en reiteradas oportunidades y que desde hace muchísimos años, yo diría que aproximadamente unos 30 años, se viene fomentando el uso de los probióticos. ¿Usted podría explicar a la población en general, a nuestra audiencia, qué son los probióticos, dónde se consiguen y qué beneficios nos traen? Bueno, los probióticos son microorganismos eh, que
son administrados a través de vía oral y llegan al sistema del tracto digestivo, son resistentes a ácidos, al ácido clorhídrico, a los jugos pancreáticos, jugos intestinales, y llegan a nivel local intestino y van a producir efectos beneficiosos. Nosotros tenemos una microbiota de manera natural, que, como les dije, es colonizado desde el nacimiento con la leche materna y la alimentación complementaria y otros factores. Sin embargo, cuando hay detrimentos, nos vemos en obligación de utilizar estos productos alimenticios que son los probióticos. Son administrados por vía oral. Lo ideal es que tengan Streptococcus thermophilus, bifidobacterias con diferentes nombres y lactobacilos, los cuales van a estar en equilibrio. Hay lactobacilos, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, que es uno de los principales que utilizamos cuando tenemos disbiosis intestinal severa o grado 3 a expensas de Klebsiella, porque se ha visto que este probiótico afecta y disminuye el crecimiento de la Klebsiella. Hay bifidobacterios longos, bifidobacterios lactis, o sea, diferentes bifidobacterios que van a cumplir una función. No todos los probióticos se indican para la misma patología o la misma disbiosis, cambia dependiendo. Algunos trabajos hablan de utilizar monocepas o multicepas. En mi caso utilizo multicepas con concentraciones en billones. Siempre recalco la oportunidad de darlos, el tiempo ideal es 1 hora antes del desayuno o antes del desayuno y 1 hora antes de la cena, porque me permite una colonización de ese epitelio por los probióticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos se produce movimiento, hay motilidad intestinal y esos probióticos son más arrastrados. En cambio, cuando estamos en ayuno, eso permite una mejor colonización. Hay probióticos bacterianos y hay probióticos o agentes bioterapéuticos, que es como el Saccharomyces boulardii, que es excelente y se ha visto que tiene efectos en microbiota intestinal. Inclusive hay trabajos que hablan de Yardi Blastocitis hominis o Blastocitis sp en protozoarios, que es bueno el uso de Saccharomyces boulardii. Es importante destacar que el probiótico es como se sienta el gastroenterólogo o la persona que lo está indicando, pero no todo el mundo lamentablemente conoce de probióticos. Hay que conocer primero de microbiota todos los efectos, las diferentes enfermedades y poder traspolar lo que vemos clínica para hacerlo a través de una indicación médica adecuada para regular esta microbiota afectada. Claro, para nuestra audiencia, hay que comparar entre las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, los síntomas y signos, y lo que arrojan los resultados del laboratorio. Exactamente. Doctora, ¿y dónde se consiguen los probióticos? ¿Dónde los encuentra? Bueno, en Venezuela, en las cadenas farmacéuticas normales, no hay, porque hay monocepas y, por ejemplo, la concentración de 2 o 3 billones y queremos colocarle 200, 300, hasta 400 billones. Y además es una cepa, entonces imaginemos cuánto tendríamos que darle del producto para lograr a eso, y además es una monocepa. Entonces, en mi caso, les digo, los que tengan acceso a Amazon, algún familiar, perdón, que viva en el exterior y los traiga, esa es la manera. Cuando no existe esto, pues los bodegones tienen disponibilidad. Hay bodegones que hay bastantes, por cierto. Muchísimos, o sea, es un boom que no podemos entender. Bueno, tanto me permito decir algo que yo puedo decir desde aquí afuera. Tantos como militares hay en Venezuela. Terminado el comentario, no vale la pena hablar de eso. Doctora, estos yogur que se anuncia, inclusive en la etiqueta dicen que es rico en probióticos, ¿eso sería de utilidad? No. Uno, porque el origen del probiótico, del yogur como ente, es leche de vaca. Algunos tienen azúcares y algunos tienen preservantes, sobre todo los que son comercializados. Además de esto,
no se han hecho estudios reales de la concentración de las bacterias benéficas, porque tiene Streptococcus thermophilus y tiene lactobacilos, pero no se ha hecho la cantidad adecuada. Una vez se habló de que, por ejemplo, para nosotros, como cualquier persona neurotípica, ingerir probióticos en yogur, teníamos que tomar más de 10 vasos de yogur. Y esto va a provocarte una intolerancia a la lactosa y una sobrecarga de calcio que no es lo adecuado. Entonces, no, ¿Qué me lamentablemente sucedió, no. doctora? Yo me tomaba hasta 2 litros de yogur. Yo era fanático del yogur, me Ah, encantaba. Y terminé sufriendo de colon irritable y de sí, intolerancia a la lactosa. exactamente. Eso es. Me pasó ya viejo, ya siendo un viejo, ya estaba en el posgrado de medicina física. Doctora, Exacto. nos queda un minuto, un mensaje final para la comunidad médica, para la población. Sus redes sociales, por favor, su contacto. Ok. Bueno, para que nos dé tiempo. Mis redes sociales es en Instagram, Carolina con K, .2511. Estoy a la orden, en los que lo puedo apoyar, realmente cuenten conmigo. También tengo grupos por WhatsApp de madres con TEA que los apoyamos. Hay tanto público como privado. Dos, tercero, no quiero dejar de darle 4 puntos que son claves. Uno, que los primeros 1000 días de vida para los pediatras es la clave importante para lograr el neurodesarrollo, crecimiento y nutrición adecuada. Ocurre en el primer año, en estos 1000 días de oportunidades, el crecimiento físico es lo más evidente. Nacen con 3 kilos y ya a los 2 años tienen 12 kilos. El crecimiento neurológico, el desarrollo neurológico es lo más fascinante. El sistema inmunológico se va desarrollando y saben todo lo que es la clave principal es la microbiota. Yo a todos mis invitados les digo, me queda un minuto, eso es mentira. Yo la edito y continúo mi reunión porque me encanta escuchar a mis colegas. Doctora, yo quiero que usted sepa algo, yo siempre digo en mis programas que nosotros los médicos venezolanos somos los mejores médicos del mundo y viviendo aquí desde hace 5 años en los Estados Unidos, cada día lo compruebo más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre creo que salimos de las universidades más bonitas, las más con tantas herramientas y además el corazón nunca lo perdemos, ¿Cómo no? que eso es tan importante. La empatía con los pacientes es una clave. Bueno, Iba por el entonces segundo para punto. continuar Ajá, y ya la despedida, como usted ok, quiera, doctora. Esta bueno, ventana es suya. entonces, ok. Bueno, vuelvo a recapitular. Mis redes son Carolina con K, .2511. Cualquier pregunta, estoy aquí para subsanarla y a través de un mensaje podamos verificar cómo pudiera ser la consulta, igualmente tanto en público como en privado. En segunda instancia, recalcar el valor y la ventana de oportunidades que representan los primeros 1000 días de vida para todos los niños, que es el embarazo y los 2 primeros años. Entonces, donde ocurre el crecimiento físico, que es lo más evidente, pues nace más o menos con 3 kilos y ya a los 2 años tiene 12 kilos. Lo más fascinante es el desarrollo cognitivo. Lo más complejo es el desarrollo inmunológico, la programación metabólica que actualmente está muy en boga, y la clave principal para lograr todos estos ítems es a través de un desarrollo de una microbiota intestinal adecuada, en donde su desequilibrio, ya sea a través del trastorno del espectro autista o otras patologías, en la cual el desequilibrio de la microbiota intestinal está afectada, puede generar cambios. Me gusta terminar con un pensamiento de Einstein que lo voy a leer. Entonces, un estudiante le pregunta al profesor, profesor, las preguntas del examen van a ser las mismas preguntas que el año pasado. Y Einstein le dice, verdad, pero este año las respuestas son diferentes. Entonces, los invito a todos a hacer un cambio de paradigma, a entender que el TEA o el trastorno del espectro autista va más allá de una condición neurológica, que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación en formarnos, en cambiar el paradigma
y lograr que estos niños y sus padres, que como sabemos también los afecta, logremos incorporarlos a una vida normal y en lo posible, los niños inclusive con nivel 2 o nivel 3, lograr incorporación a través de talleres laborales que existen para lograr que estos niños estén mejor y por supuesto disminuir estos síntomas gastrointestinales. A usted, mi querido amigo, gracias por la oportunidad. Siempre que quiera estoy aquí, me encanta hablar de este tema, me encanta hablar de otros temas y después podemos inclusive hablar de Helicobacter pylori, que es una infección mundial como polita y que también existe en Venezuela y afecta a los niños con TEA también. De verdad para mí es un honor desde la unidad de gastroenterología y nutrición infantil del Hospital Miguel Pérez Carreño, donde contamos con un grupo de especialistas formado por 7 personas y 5 residentes. Estamos prestos de ayudar a quien lo necesite. La dupla que hacemos con la unidad de autismo Negra Matea de la Maternidad Concepción Palacio es muy importante y brindamos nuestra unidad para los que quieran aprender un poco de trastorno del espectro autista desde el punto de vista gastrointestinal. Estamos abiertos. De verdad, gracias por la oportunidad, gracias a todos y me despido con un abrazo fraternal desde donde nos escuchen. Venezuela es mi país, el cual quiero, amo y bueno, es un oro puro para mí como la lactancia materna. De verdad, gracias y mejor imposible haber compartido con usted, pudiendo a través de todo esto poder dar un cambio de paradigma y que se puede, saber que se puede, como dice la canción. En la unión está la fuerza. Claro que sí. Yo, doctora, más que agradecido, honrado y súper orgulloso de tener colegas como usted. Yo no me quiero ir, doctora, sin hacerle una penúltima preguntita. Usted es el grupo de médicos que está impulsando la formación de otros profesionales en el tema de autismo y microbiota. Han elevado su inquietud al Consejo de Facultad, de la Facultad de Medicina, de la Universidad Central de Venezuela, que es quien avala este diplomado, por ejemplo. Bueno, ya al menos estamos en el diplomado y es avalado por la UCB. Entonces, a través de la doctora Ana Cecilia Márquez, la licenciada Xiomara Moreno, la licenciada María Fátima Garcés, estamos elaborando algo para que esto pase. Y además, por ejemplo, en la escuela de bioanálisis ya la microbiota intestinal es estudiada de manera total. Los posgrados de gastroenterología, por supuesto, microbiota Claro. está como parte del posgrado. Ahora queremos involucrar pues a la medicina, a las facultades de medicina en todo lo relacionado a este tema. Pero tenemos que seguir formándonos. No tenemos que abrir esas ventanas de oportunidades para que sigamos formándonos. Las redes nos ayudan mucho. Y cuando vemos, es que lo importante que es la microbiota, o sea, el mejorar a un paciente con Parkinson, el mejorar a un paciente con esclerosis, el Alzheimer. hígado graso, que lo podemos tratar, el Alzheimer, o sea, con una microbiota adecuada, eso nos dice, bueno, son ventanas, son banderas, mira, la luz está titilando, no debemos menospreciar, porque cuando inclusive yo empecé a hablar de microbiota, algunos no consideraban y me decían que estaba un poquito errada. Y bueno, ya al menos hay apertura y próximamente ha habido alguna resistencia con algunos neurólogos, pero gracias a Dios los neurólogos, hemos tenido varios neurólogos en las cortes del diplomado y para el próximo 5 de mayo estaré compartiendo en unas jornadas de neurología pediátrica y me hicieron una invitación para hablar de TEA en el mundo de la gastroenterología. Entonces, es un espacio que de verdad me parece muy importante para seguir contribuyendo y probablemente ya estemos entonces próximamente también en los posgrados de neurología infantil como microbiota y trastorno del espectro autista. Entonces, nos están haciendo caso, ya es algo más allá de
de algo esotérico, sino es tangible, como podemos estudiar la microbiota a través de estudios, perfil disbiosis. En Venezuela solamente microbiota aeróbica, pero en el exterior podemos estudiar aeróbica y anaeróbica. Hay unos licenciados en Valencia, Estado Carabobo, que están estudiando microbiota aeróbica y anaeróbica. Son muy buenos. Entonces, queremos, están formando, ¿no? Estamos con ganas, que es lo más importante, la energía para seguir apoyando a los niños y apoyando a todos y creciendo nosotros como profesionales. El conocimiento es poder y hoy podemos decir que a través de esto podemos multiplicar la información. Hay mucho camino por seguir porque nada es estático y menos en la medicina, pero de verdad que es un momento importante en la historia de todos. Yo le reitero mi agradecimiento, doctora, y a través de esta ventana hago un llamado a la División de Posgrado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y a la Dirección de Posgrado del Ministerio del Poder Popular para la Salud. También le hago un llamado y le voy a hacer llegar una copia de este programa a mi querida amiga, la doctora Cecilia García Rocha, quien es la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la universidad de donde yo egresé, y bueno, que esta invitación sea extensiva a los rectores de las diferentes universidades del país para que esto deje de ser un tema esotérico. ¿Ok? Entonces, bueno, a mi audiencia le digo que no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones que está por allí y, por supuesto, sus comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente, y muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Amigos, ella fue la doctora Carolina Carrera. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Como siempre les digo, se me cuidan mucho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Mi mundo es diferente, está lleno de personajes sorprendentes, que son mis amigos, que tienen olores, sonidos, sonrisas y colores. Puedes hallarme en él, aunque creas que no te escuchen ni te vean. En mi mundo puedo soñar y crear cosas maravillosas. A veces cuando tengo miedo me encierro en mi mundo imaginario, mi mundo azul. Al igual que yo somos cada vez más niños y niñas con trastorno de espectro autista. Por eso nace la Fundación Mundo Azul Vargas, organización que busca diagnosticar, educar, sensibilizar, además de defender nuestros derechos y canalizar ayuda. Vamos y conoce mi mundo azul.